primero, pues me gustaría en este video dejar tres cosas claras, ¿sí? El primero de las tres es cómo se compone la Trinidad. Ayudarnos a entender de qué manera la Trinidad está compuesta. La segunda cosa sería, digamos, revisar al menos las teorías las profecías de Daniel e Isaías cuando dicen cuándo y cómo iba a padecer el Mesías, lo cual pasó. El tercer punto es que Jesús mismo está confirmando la Trinidad. Entonces me gustaría que me acompañen en este video y que naveguemos acerca de este tema tan interesante. Bien, entonces en el punto número 1 tenemos cómo se compone la Trinidad. Me gustaría repasar algunos ejemplos básicos que nos van a ayudar a tener más claridad sobre este tema. Como por ejemplo, sí, vamos a ver algunos ejemplos. Sería el primero. El agua tiene tres estados, ¿cierto? El agua tiene tres estados, sería el estado sólido, estado líquido, estado gaseoso, pero sigue siendo la misma agua, H2O, pero podemos entender diferentes estados de esta materia, pero sigue siendo el mismo agua o la misma agua. Otro ejemplo básico que nos ayuda a entender la Trinidad es, por ejemplo, el Sol. El Sol es el mismo Sol que nosotros siempre podemos observar, más sin embargo, el Sol tiene tres tipos de rayos. O sea, es un Sol, es el mismo Sol, pero tiene tres tipos de rayos. Rayos infrarrojos, rayos visibles y rayos ultravioleta. También la sangre. La sangre se compone de tres sustancias principales. El plasma, que sería el líquido. Las células móviles, serían los glóbulos. Y las plaquetas, que son los coagulantes. Entonces, estamos diciendo que es la misma sangre. No tenemos tres sangres, tenemos una sola sangre. Pero que esa sangre se compone de distintas cosas, por así decirlo. Entonces es como nosotros no tenemos tres sangre, tenemos una sangre, pero esa sangre está compuesta por varias cosas. No soy médico, pero varias cosas allí que hacen la sangre o que generan la sangre, o más bien que hacen que la sangre sea sangre. También tenemos un ejemplo, una hoja de trébol. Tiene tres partes, pero es la misma hoja. Nosotros mismos, el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. Asimismo, también Dios es uno, pero tiene tres personas. Es decir, un solo Dios, pero tres personas. ¿Dónde podemos encontrar esto en la palabra? Por ejemplo, si nos vamos a Deuteronomio 6:4, la Biblia dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno, es decir, la palabra está indicando que Dios es uno. Pero entonces lo interesante y lo curioso es que aquí dice Dios, pero esta palabra Dios, la palabra que aquí se utiliza en Deuteronomio 6:4, esa palabra Dios es Elohim, sería la palabra en hebreo, perdón si no la pronuncio bien. Esa sería la palabra utilizada para Dios en este versículo, que es la misma que se utiliza en Éxodo 23, cuando dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando dice dioses, está hablando de Elohim. Es la misma palabra que se utiliza ya. Es decir, Elohim es una palabra plural. No es una palabra singular, es una palabra plural. Más sin embargo, Dios está diciendo que Él es uno, pero utiliza Dios en plural, Elohim. Eso quiere decir que Dios es plural y singular a la vez. Y esto puede ser confuso, pero no lo es, si lo entendemos de la manera en como la Biblia nos lo dice, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Más sin embargo, esas tres personas son un Dios. Jehová es uno, Dios es uno, pero está compuesto de tres personas distintas. Los ejemplos que se dieron anteriormente podrían ayudar a entender esto con mayor claridad. Entonces, creo que es claro hasta allí. Pues en nuestra naturaleza, digámoslo así, hay elementos que se componen de tres partes distintas, como ya lo habíamos discutido: la sangre, el sol, el agua. Hay muchas cosas que pues es uno, pero se puede expresar de diferentes formas, ¿sí? Entonces, Dios es plural y singular a la vez, plural en personas y singular en su naturaleza de Dios. Solo hay un Dios. Entonces, como declaración final, podríamos decir que Dios es uno, pero está compuesto de tres personas divinas. Así está compuesto. Uno, pero tres divinas personas. Ahora bien,
Si nosotros queremos encontrar versículos en la Biblia que hablan de la Trinidad, los hay. Y no necesariamente tendríamos que ir al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay versículos de la palabra que nos dicen que Dios es trino, que hablan de las personas que componen a Dios, ¿sí? Por ejemplo, Números 11:29, la palabra del Señor dice que Moisés le respondió: ¿tienes tú celos por mí? Le respondió a Josué, su ayudante, Josué hijo de Nun. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Vemos que Moisés está hablando de Dios y está hablando de el espíritu de Dios. Mas, sin embargo, hay otros ejemplos. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Está hablando del espíritu y también pues del escogido, que ahí pues ya es anticipadamente el hijo. Ezequiel 37:14 dice: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Joel 2:28: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Salmos 2:7: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Sí, aquí directamente está hablando del hijo. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Proverbios 33: yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si lo sabes, dice la palabra de Dios. Isaías 7:14: por tanto el Señor mismo dará señales aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es el significado de Emmanuel. Isaías 9:6: porque un niño nos es dado, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero. Y vean esta declaración: Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, en la palabra, sin necesidad de llegar al Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento encontramos declaraciones que afirman que hay un espíritu y que hay un hijo, sin necesidad de llegar al Nuevo Testamento, lo cual ratifica el versículo que leímos, Deuteronomio 6:4: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Recuerden que la palabra Dios allí es Elohim, que es una palabra plural, pero dice Jehová es uno, Dios es uno. Bien, continuamos con otros. Bueno, el otro punto, el segundo punto, sería la profecía de Daniel e Isaías, que dicen, Daniel habla específicamente de cuándo padecería el Mesías, y Isaías habla específicamente de cómo iba a padecer el Mesías. Así rápidamente, Daniel dice que Jesús debía morir 483 años después de la orden para reedificar Jerusalén. Moriría experimentando un dolor inexpresable, esto lo dice Isaías, un dolor inexpresable, y después de su muerte se debía destruir la ciudad y el segundo templo de Jerusalén, y todo esto tuvo cumplimiento. Entonces, explicación. ¿Cómo que Daniel dice cuándo e Isaías dice cómo? Dice la palabra del Señor en Daniel 9, versículos 25 y 26. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, aquí habla de 7 semanas y 62 semanas. Si lo sumamos, dan 69 semanas. Que serían 483 años, como dice la palabra. Entonces,
Después de este tiempo se debía quitar la vida al Mesías, mas no por sí, como dice el 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Bien, ahora hay un punto aquí que tenemos que entender, que tenemos que aclarar, y es semanas. Pero estas no son semanas naturales, semanas de días, sino semanas de años, ¿sí? Y pues este entendimiento o esta interpretación de semanas de años no es arbitraria o no es porque sí, no es accidental o coincidencial. Es decir, Dios mismo le dice a Moisés que es posible contar semanas de años. Eso lo podemos encontrar en Levíticos 25, cuando el Señor le está hablando a Moisés de el jubileo y el año de reposo, y él le dice que específicamente contará 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Aquí lo importante es entender que el Señor mismo le está diciendo a Moisés que es posible, o si él sí puede contar semanas de años, no solo semanas de días, sino también semanas de años. Eso es un punto importante que nos hace entender que es posible que se le haya dicho a Daniel que eran semanas de año y no semanas de días, aunque eso no está textualmente en la palabra, se puede entender de esa manera. Entonces, continuando con la interpretación de Daniel 9, 25 y 26. Entonces dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Cuándo sale la orden? La orden sale en Nehemías 2:4. Dice la palabra del Señor. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Está hablando de Judá, obviamente Jerusalén, y él va a reedificar la ciudad, ¿sí? Y aquí se le da la orden a Nehemías para que reconstruya la ciudad. Esto sucede el 14 de marzo o 14 de Nisan en el 444 antes de Cristo. Tuvo lugar. Bien, entonces, a partir de esa fecha, 483 años después, murió Cristo, ¿sí? Como se lo dijo el ángel Gabriel a Daniel, en Daniel 9. Entonces, la crucifixión fue 33 años después de Cristo, ¿sí? A los 33 años o después de los 33 años. Lo que diría que 444 años, el momento en el que se dio la orden antes de Cristo, más 33 años de vida de Cristo dan 477 años. Pero ahí no ahí no hay 483, no los hay. Ahí no se puede decir que hay 483. El asunto aquí es los años, que estos años son años judíos, no años de nuestro calendario. Es decir, nosotros tenemos el calendario gregoriano que se basa en el sol, los judíos tienen el calendario judío que se basa en la luna. Entonces, los años tienen diferente conteo, ¿sí? El de nosotros, perdón, son 365 días. El de los judíos son 360 días. Entonces, lo que hay que hacer aquí es convertir. Nosotros tomamos esa cuenta, vamos a convertir esos años de años calendario nuestro gregoriano a años judíos. Y es muy fácil. Con un par de reglas de 3 se puede hacer el trabajo. Entonces, serían los 477 años multiplicado por 365, eso da 174.105 días. Y nuevamente se lleva a años judíos, es dividir esa cantidad entre 360, da 483 años, tal como se lo dice Gabriel a Daniel, después de la salida de la orden. 483 años después de la salida de la orden, que son las 7 semanas y las 62 semanas, es decir, después de 69 semanas de la salida de la orden, el Mesías se le iba a quitar la vida, más no por sí, es decir, lo iban a crucificar o lo iban a matar específicamente. Por tanto, se cumple la profecía de Daniel y se confirma la palabra de Dios a través de Daniel en Daniel 9:26, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Ahora,
la destrucción del templo y luego vamos con el cómo el Mesías debía de morir, que eso lo dice Isaías. La destrucción del templo y de la ciudad es la otra parte del versículo 26 de Daniel 9, que dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Eso ocurrió. Tito destruyó el segundo templo en el 70 después de Cristo. Y cuando dice su fin será con inundaciones, es muchos soldados llenando todo el lugar, todo el espacio y pues haciendo, digámoslo así, estragos. Y eso pues ocurrió. Entonces, cuando Daniel nos dice cuándo, Isaías nos dice cómo. Este es el otro punto que es necesario tener en claro. Isaías 53:4 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. El 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Jesús fue crucificado, azotado, maltratado y él dejó que eso ocurriese. Pero note, hay algo importante y es, el profeta Isaías está hablando en pasado, o sea, él está hablando como alguien que ya lo vivió, ya lo experimentó. Eso es un dato curioso. ¿Por qué el profeta Isaías habla en pasado? ¿Por qué él dice fue llevado y enmudeció? O sea, habla en pasado, como si ya él hubiese visto la visión. O sea, es algo bastante interesante, es algo curioso. Mateo 26:3. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Eso fue algo que ocurrió. Bueno, el punto 1 que habíamos hablado es la Trinidad de Dios. El punto 2 que habíamos hablado son las profecías de Daniel y las profecías de Isaías y cómo estas dos profecías confirman que Jesús es el Mesías. Y el punto número 3 es Jesús mismo hablando de la Trinidad de Dios. Entonces, Jesús es la segunda persona de la Trinidad y Jesús confirma que hay una Trinidad. Juan 14 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre. Está hablando en tercera persona, no dice yo me rogaré a mí mismo, no dice yo rogaré al Padre, ¿sí? Y os dará otro consolador, nuevamente habla en tercera persona, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces espero que este pequeño estudio, esta pequeña reflexión muy rápida les pueda ayudar a sentar las bases de su fe, a creer en Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que ustedes puedan refugiarse en Dios en estos tiempos difíciles. Gracias por su atención. Dios les bendiga. Que estén muy bien. Cristo les ama.